Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este miércoles 10 de mayo de 2017. Esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos con ustedes en las próximas horas. 10 de mayo. Para la generación nuestra, un día para recordar. El día en que un pueblo tumbó un dictador, sin un arma, sin una navaja, sin otra fuerza que la fuerza moral de un pueblo que se unió para decir no más dictadura. De esto hace hoy 60 años, 10 de mayo de 1957. Rojas Pinilla tiene que abandonar el poder y lo sucede una junta militar de gobierno que gobierna con civiles y que prepara el terreno para lo que vendría, para el Frente Nacional. Infamia acusación del Contralor Tartufo contra Álvaro Uribe Vélez. El Contralor Tartufo sabe muy bien que ahí no hay nada ilegal, nada irregular, pero tenía que meterle un mordisco en la pantorrilla a un grande de Colombia. Ese es el estilo. De la calumnia algo queda, de los escándalos alguna cosa quedan. Entonces el Tartufo, siguiendo órdenes, porque es una persona que no tiene carácter, que no tiene individualidad propia, el vaivén de los acontecimientos, le hace esto al presidente Uribe, quien explicó inmediatamente de dónde vienen y cómo esas 100 hectáreas que le molestan tanto al Tartufo. De manera que el problema del país no son las 40 millones de hectáreas que se han repartido a las comunidades indígenas, a los afrodescendientes, a las zonas de reserva campesina, sino que son 100 hectáreas que compró legítimamente Álvaro Uribe Vélez, de la que da fe, como dio fe inmediatamente después de que se le hiciera esa infame acusación. Francia vista por Eduardo Mackenzie. El profesor Mackenzie nos contará desde Francia qué es lo que se está viendo. Por ahora, las mieles del poder, los comienzos del triunfo. Eso se llama en francés, es una institución política que seguramente nuestro amigo politólogo Santiago Castro conoce muy bien, la grâce de l'État, la gracia del Estado si traducimos literalmente. Todos los comienzos son felices. Eso dura aproximadamente un año. ¿Tendrá Macron ese año de felicidad? Hoy empieza en Colombia cadena de paros con los taxistas. Hay que tener cuidado, no porque estemos previendo de ninguna manera que vaya a haber disturbios, sino que la ciudad va a estar paralizada. Hay que tener cuidado con las rutas que se siguen, porque no hay duda ninguna. Bogotá y muchas de las ciudades de Colombia van a trabajar a medio ritmo o a un cuarto de ritmo con el paro de los taxistas. Simplemente con que se reúnan todos y vayan despacio, tenemos para que la ciudad colapse. Hay que tener cuidado. Despedido por Trump el director del FBI, que casualmente era quien lo estaba investigando. Y Trump considera que no es una persona competente. El problema de Trump puede ser bastante serio, porque allá en los Estados Unidos no pasa desapercibido que Trump esté destituyendo al que lo investiga. De la misma manera que acá no debería pasar desapercibido
que el presidente de la República está influyendo en la elección de quienes van a juzgar sus actos desde la Corte Constitucional. Pero ese es otro país, y este nuestro, en manos de Santos, no parece más que una banana republic. Una banana republic donde se roban los derechos del pueblo. Lo de Córdoba es un escándalo que no vale mucho en sí mismo. 150 y con otro dinero de las regalías pueden ser 300.000 millones de pesos que se roban, pues suma gigantesca, enorme. Pero eso es el comienzo. Es que al país se lo robaron entero. Y se lo robaron entero porque repartir la mermelada sobre la tostada es de por sí esencialmente un proceso corruptor. Se hacen las mayorías sobre la base del dinero que se les reparte a los dueños, a los caciques de las regiones, de los territorios departamentales y de los territorios municipales. Y ahí se robaron a Colombia, se robaron una bonanza petrolera, se robaron un endeudamiento que tendremos que pagar entre todos durante los próximos muchísimos años, le quitaron al país el ritmo de crecimiento que tenía, y andamos en el 1.8, 1.7, muy ufanos, muy orgullosos de crecer el 1.7, porque Venezuela está cayendo 10 o 15 o 20% y nosotros somos mucho mejores. Con esas comparaciones idiotas nos consolamos mientras al país se lo roban. Los programas de sustitución de coca, eso es un desastre, eso es un desastre. No han arrancado un arbusto de esos, no se ha hecho nada por erradicar la coca y mucho menos por definir con comunidades campesinas, como dijeron en el acuerdo final con las FARC que lo harían, cuáles serían los nuevos cultivos, cuál sería la nueva economía de las personas que tumbaran la coca. Entonces es un problema comparativo. Usted en estas 5 hectáreas que tiene produce tanta coca, produce tanta cocaína, porque ya la sabe producir, eso le produce un ingreso de tanto. Si en lugar de eso siembra plátano o yuca, ¿cuánto va a producir y por dónde la va a sacar y dónde la va a vender y con qué asistencia técnica va a trabajar? La coca tiene la ventaja de que no necesita asistencia técnica y la que necesite se la dan con gusto los especialistas en la materia que tienen los grupos de mafiosos. Colombia tiene el título de subcampeón mundial de mercurio. Ese es un título muy importante, subcampeón. El campeón es China, pero ni hablemos pues de la relación de tamaño y de la relación de población entre China y Colombia, porque Colombia sale ganando de lejos con el mercurio. Lo que produce el mercurio, los horrores del mercurio. El senador Luis Fernando Velasco está adelantando una campaña muy meritoria en el tema, y esto desde luego es el resultado del desgobierno total y absoluto, los ríos en manos de los bandidos, y los bandidos utilizan el mercurio para sacar el oro. Resultado, abortos, fenómenos que nacen, niños que nacen en condiciones terribles, enfermedades irrecuperables, y el medio ambiente, los ríos de Colombia y las selvas destrozadas. Pero como aquí no hay gobierno, y como el ejército y la policía están dedicados a defenderse de sus propios miembros, por decirlo de alguna manera, del mismo mecanismo terrible que le han montado para humillar lo que es el mecanismo de la JEP. Aquí no hay policía, aquí no hay ejército, aquí no hay orden, aquí no hay autoridad. Subcampeones mundiales de mercurio. Hay un trabajo bien hecho de Juan Gosaín en la materia y un esfuerzo muy grande del senador Luis Fernando Velasco. El acuerdo de Minamata, cuando descubrieron en el Japón lo que era la capacidad contaminante y de hacer daño que tiene el mercurio, y estamos llenos de mercurio. Justicia penal militar para detenidos en Venezuela. Y la constituyente militar. Venezuela se volvió un régimen militar
no podía ser de otra manera porque las dictaduras no las mantienen carentes de opinión, huérfanas de opinión, del respaldo del pueblo. que las mantiene? El poder militar. Pero el poder militar de Venezuela es particular porque es poder militar cubano. Venezuela está invadida y paga por la invasión, que eso sí es un caso único en el mundo. Ganó en Corea el liberal Moon. Perdieron los conservadores después de 10 años de estar en el poder por un acto de corrupción de la presidenta y eso se paga. La presidenta de Corea con una amiguita hizo unas cosas indebidas, se cayó ella y se cayó el Partido Conservador y viene el Partido Liberal. ¿Qué es el Partido Liberal en Corea? El Partido Liberal en Corea promueve los acercamientos con Corea del Norte. Los chicos no son tan malos, hay que hacer acuerdos con ellos. Y tiene unas líneas de comportamiento distintas en cuanto al manejo de la economía, todo desde luego dentro de una economía liberal y de mercado, porque Corea sabe lo que eso le ha significado en la historia de sus últimos 50 años, cuando pasó de ser un país vuelto pedazos, destrozado por la guerra, en una pobreza infinita, a ser una de las grandes potencias del mundo. Y eso se lo debe en gran medida a los Estados Unidos, y Moon no es amigo de los Estados Unidos. Entonces, vamos a ver qué pasa en Corea. La exmagistrada María Claudia Rojas, presidenta del Comité de Ética de la FIFA, no sabíamos que esta distinguida magistrada tuviera contactos con el fútbol, pero es muy honroso para Colombia que el Comité de Ética de la FIFA esté presidida por una mujer intachable, ejemplar, como María Claudia Rojas Lazo, quien fuera magistrada del Consejo de Estado y presidenta de esa corporación. Nuestras congratulaciones. Avianca gana en una corte de Nueva York un primer round contra Kingsland. Sigue el proyecto con United. Una corte de Nueva York, hay como 6 pleitos montados, esto apenas comienza, pero la corte de Nueva York falló o dictó una primera medida, no es una sentencia definitiva en favor de Avianca, lo que le permite continuar las conversaciones con United. Dado de baja en Siria, jefe de ISIS en Malasia, en un bombardeo, claro está. Siguen protestas en Venezuela. Hay una imagen dramática, espantosa, de un salvaje que va en un carro oficial y arremete contra una manifestante, un joven, ya no tengo presente en este momento si hombre o mujer, pero qué importaría que lo fuera, al que arrolla con su vehículo. La indignación fue tremenda, el hombre tuvo que escapar, pero ese es el régimen, ese es el estilo, esa es la manera de ser de Maduro. Mientras tanto, Venezuela se disuelve, sus pérdidas son infinitas, se pierde inclusive en mucho su capacidad de producción de petróleo y le sigue regalando petróleo a Cuba. En estas circunstancias se calcula que le da diariamente entre 80 y 90 mil barriles. Con eso está manteniendo al régimen cubano, mientras el pueblo venezolano pasa hambre, todas las necesidades. Vamos a ver cuánto se necesitará de esfuerzo para recuperar a Venezuela después del paso de estos salvajes de Chávez y Maduro por el poder. 245 personas habrían muerto recientemente en naufragios en el Mediterráneo. Ese es nuestro pan de cada día, ya ni sale la noticia en los periódicos. México es segundo en número de muertes de los países que se consideran en conflicto. México está en conflicto. Y la razón del conflicto es obvia, es la droga que le llega desde Colombia para que la pase a los Estados Unidos. Ese es el conflicto mexicano. La droga es la tragedia en México y en Colombia es 10 veces la tragedia de México. Pues Siria ocupa el primer lugar en número de homicidios entre los países en conflicto y México el segundo. México es un país con una población muy superior a la población colombiana,
pero tiene un enorme número de muertos hijos de la mafia, de la cocaína principalmente. En Alemania ponen presos a 2 militares que estaban preparando un ataque terrorista. Esto era lo que faltaba, que ya sean los militares los que estén preparando los ataques terroristas. En Colombia, Iván Darío Vélez, un científico que merece gratitud de la nación. Lo que ha hecho por conocer y por permitir la curación de la leishmaniasis lo hace uno de los personajes más importantes de Colombia y a quien más gratitud le debemos. La leishmaniasis es una cosa horrible, es una especie de lepra de nuestro tiempo producida por un bicho que se mete en las selvas y que destruye la piel de la gente. Iván Darío Vélez ahora empieza sus investigaciones sobre el dengue. Y ojo, plan pistola contra la policía. Esto no se había revelado en su conjunto, sino noticia que muere un policía por allá, que asesinan a otro policía no sé dónde. Pues en las últimas 2 semanas, 13 policías muertos y 10 policías heridos. ¿Qué tal la cifra? Esa es la paz de Santos. Esas son las conversaciones. Ese es el nuevo mundo que estamos viviendo. Y en Hoy en la Historia, para reunir esta historia con la que contábamos referente a la reunión de los Estados Generales, vamos a recordar el día en que fue consagrado rey de Francia, que fue el mismo día de la muerte de su abuelo Luis XV, Luis XVI. Luis XVI, rey de Francia, en un día como hoy en el año 1774. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Los invitamos a que nos sigan desde nuestra señal en Internet, en Wonder Radio y Tuning, escribiendo La Hora de la Verdad. Allí encuentran audio de la más alta calidad. Lo mismo a que nos sintonicen como todos los días en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali, 970 AM en Bogotá y en Radio Sabana de Sincelejo, 1370 AM. Y recuerden que estamos minuto a minuto en Twitter y redes sociales con todos los temas y las noticias que son de su interés. Y como siempre, les recordamos que a través de nuestra página de Internet nos pueden escuchar en vivo y en diferido y nos pueden hacer llegar todas sus opiniones a través del chat. En esta dirección, www.lahoradelaverdad.com.co. Bienvenidos. Son ya las 6:19 de la mañana. En la red de Radio Red RCN, La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico. Buenos días a todos. Pues así es, con este café tan rico iniciamos la mañana hablando de algo que tiene muy molesto al gobierno y es que no les gustó el análisis que el prestigioso periódico estadounidense The Washington Post hizo de la paz en Colombia. Resulta que el artículo en cuestión dice que a pesar del celebrado proceso de paz, los cultivos de coca han experimentado un aumento histórico. 188.000 hectáreas de coca sembradas solo en el 2016. Y dice también este artículo que los cultivos se parecen a los viñedos de Napa, pero que son de coca. Esa es la diferencia. Y eso, por supuesto, influye directamente en el consumo de cocaína en los Estados Unidos, en donde ya se habla de un aumento y señalan a Colombia como la directa responsable. Hay muchos datos sobre el consumo de drogas. Por ejemplo, dicen que los jóvenes, el número de personas jóvenes que consumen marihuana aumentó en un 61% entre el 2013 y 2015, pero el número de muertes por sobredosis de cocaína en ese país fue el más alto desde el año 2006 y el segundo más alto desde el año 1999. El artículo cuestiona la política antidrogas del gobierno colombiano, quien no solo no fumiga, sino que ofrece incentivos a los campesinos para que cambien los cultivos de coca, y estos incentivos no están funcionando. Con cierta sorpresa mencionan las palabras textuales del ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, quien dijo recientemente esto, dijo: francamente, no creemos que la violencia sea el instrumento adecuado para acabar con la coca en Colombia.
y que necesitan más tiempo para demostrar que la estrategia del gobierno colombiano es la adecuada. Mientras tanto, Colombia sigue produciendo cocaína a manos llenas, 710 toneladas métricas el año pasado, comparado con las 235 toneladas métricas del 2013. Los números hablan por sí solos, queridos oyentes, y eso es algo que muy pronto el presidente Juan Manuel Santos tendrá que tratar, le guste o no le guste, sobre todo porque una de las banderas de Donald Trump es precisamente la lucha contra las drogas. Veremos qué pasa en esa reunión el próximo 18 de mayo. Mientras tanto, ya no es un secreto que la coca se tomó el país y que las FARC, a pesar del proceso de paz, tienen un papel fundamental. Aunque no se nos olvide que el problema no solo es de Estados Unidos. Recordemos que aquí en Colombia hay niveles preocupantes de inseguridad y estilos mafiosos como el plan pistola que usted mencionaba ahora mismo, doctor Londoño. Plan pistola al mejor estilo de Pablo Escobar. Sí, señora. 2 millones de pesos por policía. Curiosamente la cifra es la misma, claro que muchos años después, lo que quiere decir que Pablo Escobar era más generoso en eso de comprar pistolas y municiones para matar policías. Pero la situación es gravísima. Y el ministro de Defensa dice que pide plazo para demostrar que la política de Santos es correcta. Es correctísima, Montserrat. Pero si subimos de 200, ¿qué? De ¿cuántas eran? La quinta parte subimos a 200.000. De 40.000 subimos a 200.000 hectáreas sembradas de coca. ¿Correcta la política? ¿No le parece? Y lo que usted mencionó, de 230 toneladas a 710, cifras oficiales. En mis cálculos son más de 1.000 toneladas lo que estamos produciendo. Pero hay que darle tiempo. ¿Cuánto tiempo necesita, señor ministro de Defensa, mientras el país se sigue desangrando? Mientras las tierras de Colombia están dedicadas a eso. Y mientras no hay agricultura, ni hay nada. Porque la coca se lleva todos los esfuerzos de la nación y la violencia desatada en todas partes. La costa del Pacífico en poder de los bandidos. Pero hay que darle tiempo, ministrico de... Y si de pronto en ese tiempito le alcanza, ¿por qué no saca un ratico para explicarnos cómo es la cosa de sus créditos en la Corporación Financiera de Occidente? De pronto, ministro, le alcanza el tiempo. En todo caso, la coca es la tragedia nacional y es tragedia en los Estados Unidos. Y los Estados Unidos no se van a aguantar eso impasibles. Y no van a seguir dando plata para que aquí se siga apoyando a los bandidos que siembran coca, que siembran cocaína y con la coca y la cocaína siembran el terror. En Colombia, en México y en los Estados Unidos también. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es miércoles 10 de mayo del año 17. Son las 6:28 de la mañana. Mientras el Contralor Vallenato, alias el Tartufo, pasa de agache en el asunto de los contratos que realizó con su sala de interceptaciones en la Procuraduría, cuando ejercía como jefe del Ministerio Público, reelegido por el propio expresidente Uribe, muy a pesar del prontuario de algunos miembros de su familia, comprometidos con el paramilitarismo, a quien eligieron Contralor a pesar de haber demandado la nación por el caso de la cacica y por el tema de su edad, pues fue reelegido a pesar de su edad, con la ayudita en la sombra de Enrique Gil Botero, actual ministro de Justicia, el mismo que traicionó a la mejor contralor que ha tenido este país, Sandra Morelli, la que denunció lo de Reficar, la que denunció lo de Saludcop. Bueno, nos haremos interminables en contar todas las cosas que la doctora Morelli le contó al país. Este mismo sujeto le pidió a la Agencia Nacional de Tierras, que maneja Miguel Samper Strauss, investigar a su nominador para la reelección, al doctor Álvaro Uribe, y se vino lanza en ristre contra él.
pasando por encima de la entrega de tierras a los narcoterroristas de las FARC, que suman 10 millones de hectáreas. Y como lo dijo el director de la Hora de la Verdad, de la calumnia algo queda. Frente a las propiedades del expresidente Uribe, que suman 103 hectáreas, a nombre de la Sociedad Agropecuaria El Ubérrimo, a lo que el presidente respondió con un trino. Dice el doctor Uribe: es muy fácil investigar el Ubérrimo porque no tengo testaferros y las escrituras han sido de acuerdo con la ley. Doctor Londoño, así le paga el diablo a quien me le sirve. Ay, María, por Dios, este sujeto es inagotable en sus bajezas, inagotable en sus violaciones de la ley. Usted mencionó lo de las compras que hizo para montar una sala de escuchas ilegal, completamente ilegal, en la Procuraduría General de la Nación. ¿Sí, si quieren al oído, William, le recuerdo cómo fueron esos contraticos. ¡Pero qué delicia! Del actual Contralor para tener una sala de escuchas e interceptar las comunicaciones de sus enemigos personales. Entonces, eso es este sujeto a quien tenemos de Contralor General de la República. ¡Qué horror! Casi que una acusación de Maya se convierte en un título honorífico. Entonces, y de pronto sus subalternos y sus funcionarios hacen cosas interesantes y él hace esto. Una acusación contra Álvaro Uribe Vélez por un problema de 100 hectáreas que están perfectamente explicadas cuando el problema del país es de millones de hectáreas en manos de los bandidos. Eso a la Contraloría no lo conmueve. Santiago Castro. Doctor Londoño, muy buenos días y muy buenos días para todos nuestros oyentes y para los compañeros aquí en la mesa. Recientes balances que se ofrecen con relación a los tratados de libre comercio evidencian que Colombia no ha sabido aprovecharlos para diversificar su economía y aprovechar además las ventajas competitivas que podría tener en el mercado internacional. De acuerdo con el Centro de Estudios Económicos de ANIF, que citan entre otros el diario El Tiempo, en 12 sectores analizados se perdió potencial exportador en 5 y solo mejoró en 2. Entidades como el Instituto Colombiano Agropecuario están bastante politizadas y no hacen la tarea que se requiere, haciendo que los trámites sean lentos e ineficientes. El exministro Carlos Ronderos, profesor de la Universidad Sergio Arboleda, por ejemplo, insiste en que el país no ha hecho la tarea fitosanitaria y ello bloquea el acceso de tantos productos agropecuarios a los mercados internacionales. Doctor Londoño, la Secretaría de Hacienda de Bogotá informó que el PIB local ya no va a crecer 3,7%, como estaba previsto en el marco fiscal de mediano plazo distrital, sino máximo en un 2,6%, pues vienen lo que han llamado 2 años de ajuste en la economía de la capital y se espera que la senda de crecimiento por encima del 4% se recupere en 2018 o 2019. El diario La República trae hoy una síntesis gráfica de los ingresos del distrito, cuyo presupuesto para 2017 es de 18,7 billones de pesos, de los cuales el 82% serán para inversión, el 15% para gastos de funcionamiento y un 3% para el servicio de la deuda. Bogotá es uno de los motores de la economía colombiana, pues representa cerca del 30% del PIB nacional. Pues bien, está en desaceleración la economía local. Ayer, doctor Londoño, por otra parte, se empezaron a manifestar diferentes sectores de la economía nacional. Ayer fueron los payasos quienes anunciaron paro en la Plaza de Bolívar, exigiendo pues muchas cosas, entre otras sus derechos laborales. Y hoy inicia un paro que nos tiene a muchos muy preocupados, que es el paro de taxistas en 23 ciudades del país. El gremio considera que no hay claridad con relación a los medios de transporte informales que se han ido tomando el mercado sin que el Ministerio de Transporte haga nada al respecto para regularlos.
Mañana también empiezan las reuniones de los afiliados a FECODE y la gran marcha nacional de maestros será el próximo martes. Esta semana se reunirán los sindicatos de los trabajadores estatales y pronto van a definir cuándo será la fecha del paro nacional. Doctor Londoño, un país que no aprovecha suficientemente los TLCs, cuya economía se estancó y hasta el Distrito Capital anuncia ajustes en su economía, hoy enfrenta paros en varios sectores, mientras el gobierno nacional sigue insistiendo en que todo va muy bien. Prosperidad para todos. Sí, los economistas son unas fieras para darle nombres eufemísticos a las cosas. Gorbachev en la perestroika no hablaba de caída de la economía soviética, sino de desaceleración. Esa palabrita la compraron los economistas de todas las latitudes. Aquí la economía no está en ruinas, sino que está desacelerada. Y ahora los de Bogotá ya no hablan de caída ni de desaceleración, sino de ajuste. Ajuste, y ya van en 2.6% en el cálculo de crecimiento. Eso va a quedar en el 2 o en el 1.8, lo que quiere decir que el resto de Colombia, que Bogotá arrastra en gran parte, va a quedar en 1.5 o en 1.2 o en cualquier desastre parecido. Vanessa Araujo. Doctor Londoño, queridos oyentes y compañeros de la mesa, Donald Trump ha despedido a quien lo investigaba, el director del FBI, James Comey, y con su decisión desató una tormenta política en Estados Unidos. Trump le envió una carta al director del Buró Federal de Investigaciones en la que le dice: por la presente está despedido y es removido del cargo con efecto inmediato. El mandatario de los Estados Unidos afirmó que tomó esta decisión por recomendación del fiscal general, quien dijo que Comey no es capaz de liderar de forma efectiva el FBI. El fiscal también señaló que Comey no manejó correctamente las investigaciones realizadas respecto a los correos electrónicos de la excandidata presidencial por el Partido Demócrata. Recordemos que el ahora exdirector del FBI brindó en una audiencia realizada la semana pasada información inexacta sobre la investigación a Hillary Clinton y que además, entre otras cosas, se le cuestiona el anuncio precipitado del cierre de la investigación a la demócrata. Y Trump pues ha dicho que esta es la causa del despido de Comey. Sin embargo, desde el Partido Demócrata aseguran que todo es una cortina de humo y acusan a la Casa Blanca de querer interferir en la investigación que el FBI realiza sobre los supuestos vínculos de la campaña de Trump con el gobierno de Rusia. Así las cosas, la decisión de Trump no parece tomada basada en el derecho, sino en la política, y hay que tener en cuenta que destituir al jefe de la organización que está investigando si tu campaña tuvo vínculos ilegales con un gobierno extranjero, pues podría ser causal de un juicio político. Trump ha conmocionado a la clase política. Esta es una situación prácticamente sin precedentes. Hay que esperar a ver cómo se desarrollan las cosas, pero lo cierto es que por estos días a James Comey no lo quieren ni los demócratas ni los republicanos por cuenta de las investigaciones que está haciendo. Bueno, nadie lo quiere. A los investigadores suelen no quererlo, ¿no? A veces lo aplauden por la eficacia de las investigaciones, pero los que son beneficiarios de esas investigaciones, que es el grueso de la nación, no agradece. En cambio, los investigados, real o potencialmente, esos lo detestan. Bueno, el director del FBI salió por la puerta de atrás a muy poco andar de este gobierno de Trump, que está dando muchos tumbos en muchos aspectos, como en este. De Mar Corto. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la hora de la verdad, muy buenos días. Después de muchas veces preguntarnos por qué no había una ofensiva militar contundente contra el ELN que permita replegar estos guerrilleros para que no sigan asesinando a nuestros policías y soldados, el jefe negociador del gobierno para las conversaciones con esa guerrilla, el exministro Juan Camilo Restrepo, reveló que en Venezuela se protege a los altos mandos de ese grupo guerrillero. Descubrió que el agua moja, cosas que ya se habían dicho desde hace mucho tiempo en Colombia. Según Restrepo, las Fuerzas Armadas no han podido ser contundentes en su lucha contra la guerrilla porque están en gran parte en Venezuela y que eso es una gran diferencia, según él,
con la guerrilla de las FARC, que sí estuvo en Colombia durante el proceso de conversaciones y de esa manera podía ser atacada por las fuerzas del orden. También otra mentira, eso nunca sucedió. Nada más lejano de la realidad de la patria, pues las FARC durante todo el proceso de conversaciones ejecutó todo tipo de acciones terroristas en contra de las Fuerzas Armadas y de la población civil, lo que nosotros llamábamos haciendo méritos para poder negociar la paz con el gobierno. Las FARC lograron desarmar al gobierno y por eso se suspendieron los bombardeos contra los campamentos y se redujeron las operaciones militares para neutralizar a los guerrilleros. A la gran pregunta, ¿por qué no hay heridos en el hospital militar? Pues sencillo, porque no están combatiendo. Mientras discursos van y discursos vienen, con la excusa de la paz que no existe, el ELN ordena un plan pistola para asesinar a policías y soldados pagando 2 millones de pesos por cada muerte. Pero con todo esto, el 16 de mayo se sentarán en Quito y para terminar de negociar el país con el terrorismo entre el gobierno del presidente Santos y el ELN. Este ministro de Defensa nos crea unos desmemoriados o unos idiotas. ¿Recuerdan ustedes el discurso de Luis Alfonso Hoyos que le ha costado nada menos que el destierro? Poniéndonos de presente dónde exactamente estaban los campamentos de las FARC en Venezuela. ¿Dónde y cómo y quiénes estaban allá? Fue un discurso histórico por su fondo y por su forma ante la OEA, el pleno de la OEA, que le costó a Luis Alfonso Hoyos lo que le costó. Estar desterrado en este momento, supuestamente huyendo de la justicia, no, huyendo de una cruel injusticia que lo persigue sin ninguna razón, pero porque demostró que las FARC estaban todas refugiadas en Venezuela. Y entonces ahora nos dice el ministro de Defensa que el ELN se refugia en Venezuela, a contrario de las FARC que sí estaban aquí en Colombia. Por favor, ¿dónde estaban Márquez y dónde estaba Santrich y dónde estaban todos estos negociadores en La Habana? En Venezuela. Ese ha sido la patria, no, porque no es la patria. El refugio, el solar de Chávez y de Maduro ha sido el refugio de las FARC, como ahora es también desde hace tiempo. ¿Se acuerda de Pablito? Sí, bueno, señor. El refugio del ELN. Tata Castro. Muy buenos días a todos. Juventus es el primer finalista de la Champions. El equipo italiano venció ayer 2-1 al Mónaco en Turín y terminó con un marcador global de 4-1 a favor, que lo sitúa en la final del próximo 3 de junio en Cardiff. Los goles del campeón de Italia fueron en la primera mitad ejecutados por el croata Mario Mandzukic y el brasileño Dani Alves. El equipo francés descontó en el minuto 69 gracias a su delantero estrella Mbappé. Mónaco se despide de la Champions como la gran revelación. Luego de eliminar al Manchester City, el español Pep Guardiola en octavos de final y al Borussia Dortmund en los cuartos. Además, le cortó la racha de minutos sin recibir gol al portero Buffon, que llevaba 690. El colombiano Juan Guillermo Cuadrado entró a la cancha en el minuto 54, reemplazando al argentino Dybala, y Falcao García fue titular con el Mónaco, pero se fue sin marcar. Así, Juventus se convierte en el primer finalista de la Champions League y espera rival del juego de hoy entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, en el cual el equipo merengue tiene la ventaja de 3-0 del partido de ida. El encuentro comenzará a la 1:45 de la tarde, hora de Colombia, en el Vicente Calderón. El equipo italiano está teniendo una temporada de ensueño. Está a un paso de conquistar su 6º título liguero consecutivo, jugará la final de la Copa de Italia y luchará también por el título de la Champions, que desde 1996 no lo logra. Es el que más finales de Europa ha perdido, 6 en 8 disputadas. Ya está un colombiano en la final, doctor Londoño. Hoy con muchas probabilidades puede haber otro, el señor James Rodríguez. Bueno, ya veremos qué pasa con el partido de hoy. Y en un minuto estaremos con una senadora estrella del Centro Democrático Generación del 14, Paloma Valencia. En un minuto.